Radio NEF presenta Sindicalismo con Sentido de Mujer, un espacio para escuchar tu voz. Bueno, soy nacida en Concepción. Mi madre enviudó, se casó, nos fuimos a las Minas Plegarias, 5 kilómetros de Puranilahue hacia adentro, y donde tuve toda mi adolescencia. Éramos 3 hermanos, por lo cual desde niña mi hermana, yo y mi hermano mayor asumimos responsabilidad de trabajo, lo cual trabajé de 10 años desde el inicio cuidando niños, porque había que ayudar a la mantención de la familia, teniendo una madre muy trabajadora que mantuvo siempre en los valores y en el trabajo a sus hijos. Y eso, en 1962, a fines cierra la mina del carbón Plegarias, y lo cual mi madre, por los emprendedores y lo que siempre quería mejor para sus hijos, buscó la forma de que llegáramos a Santiago. Así que a fines del 63, 64, al inicio llegamos a Santiago, y ahí empecé mi rol de activista en lo sindical. A los 18 años cumplidos fui dirigente sindical en la industria textil Emilio Saguet, que estaba en Vicuña Maquena con Domingo Arteaga. Después nuevamente el 69 estuve en la industria textil Lanex, lo cual también fui dirigente sindical. Y ahí, como mujer trabajadora, como allendista, asumimos toda la campaña como trabajadora y trabajadores de Salvador Allende, la Unidad Popular. Teníamos nuestro trabajo y teníamos el trabajo coordinado con la diferente industria textil que habían en Vicuña Maquena, la Textil Progreso, Cedilán, Lanes, Emilio Saguet, Fabrilana. Todo Vicuña Maquena, la mayoría era pura industria textil. Ahí se formó el coordinador el sindical, y de ahí emprendí hasta que yo era militante de la Jota, Cuento Comunista, vivía en un campamento. Traigo esto a colación porque en esos tiempos la dignificación de ser pobre, nuestros valores no estaban trastocados ni por el individualismo ni el consumismo, que si no uno salía de su población o su campamento con mucha dignidad a trabajar en lo laboral, pero también en lo sindical. Lo cual participé en el 5º Congreso La CUT, que se realizó en el Caupolicán en esa época, y de ahí lleva todo el activismo hacia la campaña y después cuando Salvador Allende electo. En cuanto hablo de las reivindicaciones, por ejemplo, en ese tiempo la IRT estaba en Vicuña Maquena también, que había sido antiguamente la RSA de disco y todo eso. Habían convenios de sindicato a sindicato, los trabajadores, donde nosotros postulamos a la lavadora redonda, al televisor Antú de 14 pulgadas, y que las pagamos en cuotas mensuales al precio costo. Eso era la forma que tenía el trabajador entre sí de apoyarse, de conseguir regalías, en todo ese sentido. Bueno, y después en el tiempo del mercado negro, del sabotaje, de las calumnias, en forma activa participé a través de las Cuentos Comunistas en defensa del gobierno de la Unidad Popular, en las colas, ir a hacer claridad política, por qué existía el mercado negro, por qué escondía las mercaderías, hasta que llega el golpe civil-militar y tuvimos que retomar el trabajo de resistencia. Los primeros años, como yo había trabajado muchos años en Vicuña Maquena, mi rol fue como interno político, era recorrer los sectores y ver si seguían dirigentes sindicales, fuera comunistas, socialistas o milistas, hablando de izquierda, o trabajadores, que una forma de reagruparse o reorganizar el movimiento
tanto de organización, porque organizado la resistencia es mucho más, y unido es mucho más fuerte. Y en eso seguí hasta el final, después en roles distintos en dictadura de resistencia, hasta que en agosto de 1986 detienen a mi hermano Diego Lira. Mi hermano, más que mi hermano, era mi yunta de niño, era mi hermano menor. Digo porque murió el 2003, consecuencia de las torturas. Así que fui a la vicaría a presentar un recurso de amparo. Nos fuimos a La Serena a buscarlo con otros familiares que habían sido detenidos en Carrizal Bajo. Bueno, y mi hermano estaba aún incomunicado, no habíamos logrado vernos, lo habían trasladado ya de La Serena a Santiago, y a las 2 de la madrugada del 8 de septiembre del 86, antes del mes, asaltan mi casa, aquí donde estoy yo, mi reja, mi casa, y sacan al negro, mi compañero, mi amado, mi esposo, cómplice de todo lo que hicimos, trabajamos. Fue secuestrado y ejecutado en camino a la rotonda hacia Pudahuel, un hombre totalmente indefenso. Cuando lo reconocí, y la autopsia tenía 13 balazos en el cuerpo. En una forma de resistir que fue tan trágico hasta la fecha. No hay nada más trágico para mí que el crimen de mi negro. Fue volver a la agrupación, o sea, no volver, sino que integrarme a las agrupaciones familiares. Y la primera agrupación que estuve por hasta el 94 fue en forma activa, la agrupación de familiares de prisioneros políticos de la dictadura. Primero uno entra por su familiar, pero después una familia completa. Y me quedé ahí porque sentí que ellas y ellos, los prisioneros y prisioneras políticas, necesitaban más de uno, porque en el caso de mi negro o los ejecutados no se podían presentar querella, por lo cual yo activaba en la FEP, pero en los presos políticos fui dirigente y ahí fue mi accionar. Y siempre en el rol de la mujer, porque la mayoría, las primeras que salieron en dictadura fueron las mujeres. Y en eso siempre quiero rescatar la memoria y las mujeres de las ollas comunes en nuestras poblaciones, que cumplieron un rol político, un rol vital de resistencia y de apoyo y solidaridad a los que quedan desamparados o los que no tenían trabajo. Y eso me llevó a quedarme en forma permanente. Nosotros no tuvimos hijos, lo que me permitió mucho más libertad para hacer lo que hago. Un tiempo me vi muy mal económicamente porque vendí todo lo que era el taller que tenía mi negro, que era electricista. Vendí el auto, yo vendía ropa, cobré todo lo que tenía que cobrar. Y una forma de no dejar de activar fue volver a la venta de blue jeans que compraban Patronato. Y mis clientes era la cárcel pública, era la penitenciaría, el CODEPU, el FASI. Y con eso me mantuve hasta que salió la pensión de reparación después del informe de verdad y reconciliación. Fueron momentos muy duros, pero para mí era vital mi tiempo, mi cariño, mi resistencia, demostrarle que no los restan, sino los sumamos a la dictadura, a los civiles que hoy día a 50 años han sido impunes, ni siquiera socialmente se les ha castigado. Y esa era mi forma a mí como mujer, como obrera, como mujer de izquierda, resistir con toda mi entereza, mi amor, mi dignidad y mi compromiso, como lo hacían miles y miles de chilenas a lo largo del país. También cuando hablo de las mujeres compañeras de las distintas poblaciones a lo largo del país, de las ollas comunes, era un acto heroico,
de resistir en la forma que ellos lo pueden hacer, manteniendo cuando los hijos quedan solos, los cesantes, y buscaban las 1000 formas para mantener la alimentación de esas personas, o los comprando juntos cuando la pobreza era extrema, cuando hablamos de los programas terribles que tenía la dictadura de castigar al movimiento de trabajadores con el PEN, el empleo mínimo, el POG, el empleo para los jefes de hogar, que eran miserables, eran indignos el trato que se le da a los otros trabajadores. Y ahí nuevamente otro tipo de organizaciones, mujeres de las poblaciones, crean el Comprando Juntos, que significaba juntarse una directiva de las mujeres que se organizaban, comprar al por mayor, y eso significaba después que ellos vendían a ese precio a la vecindad. Las mujeres usan las distintas formas de resistencia, como los hogares que prestaban para cuando tenían que ver alguna persona, protegerla, incluso en aporte económico a la resistencia. Había un pueblo digno, había un pueblo solidario, había un pueblo que se sentía orgulloso y orgullosa de aportar a los hombres y mujeres que resistían en otra forma la dictadura. Y eso, por eso hablamos que tenemos un pasado que nos llena de orgullo, es cierto, de muchas ausencias, muchos dolores, porque el daño que nos hicieron. Yo hace poco veía una fotografía de nuestro querido presidente Salvador Allende con los brazos abiertos, riéndose, al lado de la gran cantante Miriam Makena de la época afroamericana, y duele esas ausencias, duelen esas personas maravillosas, las cuales estábamos construyendo una sociedad. No podemos decir que era perfecta o que no se iban a cometer errores, pero era un proyecto colectivo, no era el proyecto de un gobierno, era un proyecto del gobierno junto a su pueblo y un proyecto del pueblo junto a su presidente. Y eso se veía, se respiraba, se aplicaba en todas las formas. Y eso es algo que nos llena de orgullo, dignidad y de ausencias que van a doler toda la vida. Bueno, la lucha ha sido muy larga y hablo a nombre de los familiares de las agrupaciones a lo largo del país, tanto detenidos desaparecidos como ejecutados políticos, los horrores que hemos vivido cuando se confundieron, entregaron mal las identificaciones de los detenidos desaparecidos, pero a puerta de 50 años, en conmemoración de los 32 años del informe de verdad y reconciliación, nos volvemos a enfrentar con horrores. Saber unos meses atrás que hubo 89 cajas ocultas, sin que los familiares supieran, sin que por esas cajas hablaran y dijeran o entregaran información sobre quién son esos restos que están en las cajas. La complicidad de personas que supieron eso, como el Servicio Médico Legal, como Marisol Istiago, como el director que hoy día no es Zamora, sabiendo que existían esas cajas, sabiendo que esas cajas tenían sentimiento de la espera, de la búsqueda, de la exigencia de los familiares. Y pasaron ahí hasta el 2019, sabían eso. Si no es por una ministra, como es la ministra que lleva causa de derechos humanos, Paola Plaza, que en su búsqueda, hurgueteando, encuentra esto, y ella, horrorizada, nos informa y nos dice y nos pide disculpas, como la nueva dirección del Servicio Médico Legal, pero nosotros no queremos más eso, sino que queremos que los trámites se apuren, que la espera ha sido demasiado larga, y esta es responsabilidad también de la falta de voluntad de los gobiernos. Hoy día podría decir, personalmente también, en nuestra agrupación, tenemos un poco más de esperanza cuando vemos un nuevo gobierno, que es legítimo que cometan errores, pero no queremos que cometan errores como lo hicieron en otros gobiernos pasados. Que hay un compromiso más concreto y que esperamos que esos compromisos se cumplan,
porque lo que sí le dijimos al presidente Boric, queremos que el plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de cuerpo se instale en la mesa lo antes posible de trabajar con las pericias, las dirigencias, toda la infraestructura que se necesita ya, porque es demasiado 50 años para tener hoy día un plan de búsqueda que nunca se había tenido. Queremos esta conmemoración que sea en homenaje a los 3.500 hombres y mujeres ejecutados y detenidos desaparecidos. Queremos que sea un homenaje, una conmemoración a esas 900 familias que aún esperan los restos de sus familiares para vivir el duelo y para que descansen en paz. Queremos que las políticas que lleve este gobierno den garantía de no repetición, para que nunca más los pase que un gobierno como Sebastián Piñera haya violado sistemáticamente los derechos nuevamente, y esa es responsabilidad de los gobiernos porque no buscaron ni previeron la forma de impedir que alguien intentara nuevamente violar los derechos humanos. Tenemos esperanza en este gobierno, tenemos confianza, pero sí vamos a estar rigurosamente pendientes. Mostramos preocupación en cómo se enfrente la conmemoración del gobierno en los 50 años del golpe civil militar. Y nuestra preocupación es que hay matices de algunos personeros que hablan de dos memorias, de dos verdades. Aquí hay una sola memoria que tiene que ver con la muerte y las desapariciones forzadas de los chilenos y chilenas que aún esperan respuesta. La verdad está pendiente, y una verdad, porque aquí fueron los detenidos desaparecidos, que necesitamos la verdad de dónde están esas personas. Por lo cual no aceptaremos matices. Nosotros estaremos en lo que ellos preparen, inviten, pero vamos a estar pendientes de cómo se vea, porque aquí no es un análisis de los 50 años que ha pasado en el país. Bien lo dijo el presidente, vamos a conmemorar los 50 años del golpe cívico-militar, pero no los 50 años del análisis como se ha planteado por ahí con personeros intermedios, que no los quiero nombrar. Espero que se estén tomando medidas respecto a eso. Bueno, las conmemoraciones para nosotros siempre han sido al nivel de la memoria, de la exigencia de la justicia, pero también en la vida, en el presente, siempre en la cultura. La cultura inherente a la memoria y a la resistencia que hemos dado los familiares de las víctimas en forma permanente en el tiempo. Hay símbolos de alegría, de colores, de ausencias, de pena, es una mezcla, pero una mezcla positiva, porque nosotros los familiares siempre hemos pensado más allá de nosotros mismos, pensamos en la sociedad, porque además estamos conscientes que las secuelas psicológicas y mental fue no solamente a las víctimas y a los familiares, sino que a esta sociedad. Aparte de las muertes, la exoneración, el exilio, la relegación, la prisión política, tiene que ver también con el saqueo que hicieron con nuestras riquezas. Cómo regalaron a los empresarios, a los familiares, las grandes industrias nacionales que generaban recursos para la sociedad chilena. Entonces nosotros no la vemos en una forma ni de lamento, ni en forma negativa, sino que la vemos, a pesar que tenemos hartas razones, porque la justicia que hemos tenido ha sido una justicia media, no tenemos toda la verdad. Aún hay causas abiertas a 50 años, de más de 1.000 causas abiertas, 1.400, pero nosotros miramos en la disposición de las voluntades, pero somos intransigentes cuando no se cumple con lo prometido y con lo que le deben a este país. Los gobernantes, el Estado en sí mismo le debe a este país la verdad total y la justicia plena, porque no hay ningún caso que tenga justicia plena, porque aquí
los crímenes, y esta es responsabilidad que tiene que ver con el poder legislativo, que han dejado dormir las leyes, proyectos que se envían, porque aquí las penas que se dan son por crímenes comunes, y como las penas son por crímenes comunes, los violadores a los derechos humanos tienen acceso a beneficios carcelarios como los delincuentes comunes. Eso es violento para los familiares, pero también para esta sociedad. Es violento cuando se ve salir y se han indultado violadores de derechos humanos, como lo hizo Sebastián Piñera. Es violento cuando pasan cosas como las 89 cajas que aún estamos en espera, que nos han mantenido muy bien informados, y hay mucha preocupación tanto de la dirección nueva que hay en el servicio médico legal como de la ministra Paola Plaza. Pero seguimos en esa porque realmente esto no resiste que este gobierno no cumpla. Y nosotros tenemos confianza, y vuelvo a decir, el presidente tiene que ser riguroso con los mandos intermedios, porque hay muchos que en vez de apoyar el trabajo, lo que hay en la propuesta de programa de Apruebo Dignidad, y el sentimiento y el compromiso que ha mostrado el presidente de la República, estamos atentas a denunciar públicamente cuando hay intentonas de dar política, como lo que aparece, por ejemplo, en un plan en las fechas conmemorativas, lo que es el aniversario del crimen de Jaime Guzmán. Recordarles que el crimen de Jaime Guzmán es un hecho delictual. Él no sufrió las violaciones de derechos humanos, es más, él fue cómplice activo y organizativo del golpe civil militar y responsable de las violaciones de derechos humanos. Por lo cual, aquí en eso tenemos que ser rigurosos. No tratar de hacer la política de empate con una derecha, sobre todo la UDI, donde los violadores de los derechos humanos, los que fueron cómplices civiles, que están en su fila, han gozado de impunidad total. Han sido ministros, han estado electos como diputados, como senadores, y se han blanqueado, y un sector de la concertación más conservadora ayudó a blanquear a estos civiles cómplices de los crímenes del terrorismo de Estado. Bueno, yo voy a hablar como una mujer más porque creo que la dirigencia de los movimientos feministas han avanzado harto, han dejado muy bien puesto en lo cultural, en las demandas, en los derechos a la mujer chilena, por lo cual yo creo que eso se va implementando. Están en lo que es la memoria, en la reivindicación propia, esto cultural que tiene que ver acabar con el abuso sexual, el acoso sexual hacia las mujeres desde niñita, que lo han dejado establecido, que han sido realmente un ente internacional, porque el himno que lo crea una chilena sobre la resistencia contra el acoso y todo el abuso que existe, se convirtió, como el pueblo unido, un himno nacional mundial. Y eso habla del gran avance del movimiento feminista, lo cual hace uno sentirse muy orgullosa, y creo que en ese sentido se sigue pendiente en la igualdad de trato en el trabajo, en el salario y el respeto hacia la creatividad y la inteligencia de la mujer.